Bienvenidos a Class, y este es un especial de Halloween del canal donde conoceremos un poco de Stephen King, uno de los autores de terror más importantes de todos los tiempos. En este video hablaremos brevemente de su vida e iremos comentando sus primeros años, sus obras más importantes y curiosidades de la vida del autor. Así que comencemos. Stephen Edwin King, más conocido como Stephen King, nació el 21 de septiembre del año 1947 en la ciudad de Maine, Estados Unidos. Se casó con Tabitha James Brooke en el año 1971 y continúan casados al día de la fecha. Cuando comenzó a escribir sus primeras novelas en los años 70, frustrado consigo mismo, decidió deshacerse de lo que había escrito arrojándolo a la basura. Su esposa, Tabitha, rescató aquel borrador de la basura e instó a terminarlo. Ese borrador resultó ser Carrie. Carrie es una novela que sigue la historia de Carrie White, una chica que asiste al colegio, que no tiene amigos, que todos la maltratan. En la fiesta de graduación, tras un incidente, comenzará una matanza en el colegio. La novela utiliza falsos documentos y testimonios que resultan terriblemente aterradores. Primero, empatizás mucho con el personaje de Carrie y todo lo que sufre, pero después sentís la impotencia de ver todo lo que ocurre como consecuencias de eso. Carrie tuvo más de una adaptación cinematográfica, una que es una excelente película del año 1976 y otra que falla en varios puntos, que es la versión de 2013. Después tuvo una secuela y otra adaptación, pero exclusivamente para televisión, algunas obras de teatro también. Sin duda Carrie, ya sea por su corta duración o por la excelente atmósfera construida en su entorno, es un muy buen ejemplo para empezar a leer al maestro del terror. Carrie fue publicada en el año 1974, había sido escrito con anterioridad y en el año 1975 publicaría El misterio de Salem Slot, una historia de vampiros inspirada en un relato de Drácula, una novela que ya iba perfilando a King dentro del género de terror sobrenatural, aunque en este camino iría cambiando con los años e iría tomando ciertos desvíos. La misma también cuenta con una adaptación cinematográfica. En el año 1977, King publicaría su próxima novela y una de mi top 3 del autor, que es El Resplandor. En la misma relata la historia de un padre que junto a su esposa y su hijo deberán cuidar un hotel que está aislado por la nieve durante todo el invierno. Nuevamente tenemos terror sobrenatural, pero acá es visto de otra perspectiva, porque ya el terror viene acompañado de un factor mucho más humano, más psicológico, problemas de pareja, un problema con la vida del protagonista. El propio King había luchado contra sus propias adicciones en el pasado, así que esto fue visto por muchos como un cierto retrato de problemas de la vida real del propio autor. Como curiosidad, El Resplandor tiene su adaptación cinematográfica de la mano de Stanley Kubrick, uno de los mejores directores en la historia del cine, quien para mí es el mejor director de la historia. Pero el propio King quedó descontento con el trabajo de Kubrick sobre El Resplandor. No le gustó la forma en la que el director interpretó la obra, y esto provocó un conflicto entre ambos que nunca llegó a resolverse, ya que Kubrick murió a los años. De hecho, debo decir que a nivel personal, El Resplandor de Kubrick es mi película favorita de terror. Años después, el mismo King trabajaría en una película para televisión del Resplandor, pero la misma fue un rotundo fracaso. En el año 77, y luego de ya varios éxitos correlativos, Stephen King tenía ciertas dudas sobre si sus libros se vendían porque en realidad eran buenos, o porque se había hecho de cierta reputación y si eso generaba que fueran exitosos. Por lo tanto, decidió publicar un libro bajo el seudónimo de Richard Bachman. Nadie sabría que este era Stephen King hasta años más tarde. El primer libro que publicó bajo este seudónimo fue Rabia, que sigue la historia de un estudiante que, ante la inminente detención por parte de la policía, decidirá secuestrar a toda una clase a mano armada. Novela que, debo reconocer, yo no he leído hasta el momento. Utilizaría este seudónimo en distintos trabajos entre el 77 y el 84, publicando La Larga Marcha, Carretera Maldita, El Fugitivo y Maleficio. Aún así, si bien en el año 1985 un periodista encontró las similitudes entre los estilos de King y Bachman y descubrió la verdad, hecho que no enojaría a Stephen King. De hecho, después tendría una entrevista exclusiva con este periodista, pero años después King volvería a publicar dos libros bajo este seudónimo: Posesión en el año 1996 y Blaze en el año 2007. En el 78 King publicaría dos libros de gran relevancia: El Umbral de la Noche, una colección de cuentos cortos, el cual tiene algunos que son espectaculares, y La Danza de la Muerte. Esta novela en particular sigue a los sobrevivientes de una pandemia que son atraídos a unirse a dos fuerzas opuestas: la fuerza del bien y la fuerza del mal.
Danza de Muerte es una novela enorme, muy ambiciosa, con decenas de personajes que el propio King decidió recortar en gran parte. Años después, en el año 1990, King publicaría el libro Apocalipsis, el cual es una versión extendida de La Danza de la Muerte. Durante la década de los 80, King ya marcaría un estilo más personal. Sus libros tendrían un sello propio y un estilo de escribir bien definido. A lo largo de esta década escribiría varias de sus novelas más populares: Ojos de Fuego, Carretera Maldita, Cuyo sobre un perro asesino, Christine sobre un auto asesino, Cementerio de Animales, un libro sobre un viejo cementerio indio donde aquello que entierras vuelve a la vida, pero de forma más maligna, Misery, que es sobre un escritor famoso que tiene un accidente y cuando despierta fue rescatado por su principal fanática, quien decide no dejarle ir. It, o Eso, el libro de terror más perturbador que he leído, más de 1500 páginas de horrores, que narra la historia de un grupo de niños quien, tras reiteradas desapariciones de niños en la región, se unirán en una misión para detener a una criatura sobrenatural que los está matando. Los años 80 consagrarían a King como uno de los escritores de terror más influyentes de la historia. Algunos elementos que se suelen repetir en sus libros son localizaciones. Ciudades como Maine o Derry se repiten a lo largo de varias de sus novelas. Protagonistas escritores también, como en el caso de Misery, se han repetido en muchos de sus libros. Personajes o seres sobrenaturales. Varias veces utiliza el recurso de un personaje central con habilidades. Lo vimos en Carrie, lo vimos en Ojos de Fuego, lo vimos en El Resplandor, y este recurso se ha utilizado en varios de sus libros. Otro sello característico también es darle poderes a algo que no lo posee. Christine es un auto, Cuyo es un perro. Todos estos elementos que hacen que King sea un gran escritor de terror, finalmente lo llevaron a gran pantalla. Si bien ya había tenido en el año 1977 la adaptación de Carrie, a lo largo de los 80 su nombre sería más reconocido, no solo a nivel literario, sino dentro de la industria del cine, ya que hay muchas películas que se inspiran en la obra del mismo autor. El Resplandor y Cementerio de Animales son solo algunas de las películas clásicas de terror que se estrenarían a lo largo de la década de los 80. También es aquí cuando comenzaría a escribir La Torre Oscura, su propia saga de fantasía que tuvo su intento de adaptación cinematográfica pero fracasó rotundamente hace pocos años. Cambiando de década, ya yendo a los 90, sería otra década de éxito arrollador para Stephen King. Varios libros de éxito como Desesperación, El retrato de Ross Mader, El juego de Gerald y la que sería una de las obras mejores valoradas del autor, La Milla Verde, publicada originalmente en una serie de revistas en 6 volúmenes. La Milla Verde no solo es uno de los mejores libros del autor, sino que en el año 1999 tuvo su adaptación cinematográfica de la mano de Tom Hanks, que es al día de hoy una película de culto que casi todo el mundo ha visto y amado. Pero en lo que a cine se refiere, en el año 1994 se estrenaría una película que en primera instancia no fue muy bien recibida, de hecho hasta podría decirte que fue un fracaso comercial. Dicha película tiene distintos nombres dependiendo de la región. En alguna lugar se la conoce como Sueño de Fuga, Cadena Perpetua o Sueño de Libertad. Esta película, basada en realidad en un cuento corto, que cuando se estrenó fue un rotundo fracaso, pero los años la han posicionado como una obra de culto. Y hoy es una de las películas mejores valoradas en la historia del cine. Por cierto, si quieren verla, al igual que muchas de sus adaptaciones como El Resplandor, Doctor Sueño o It, se encuentran disponibles en HBO Max. Mientras que otras como Cuenta Conmigo, 1408 o El juego de Gerald se encuentran disponibles en Netflix. Por supuesto, no todos los libros de Stephen King han sido aclamados. Muchos han sido criticados, muchas veces han sido subestimados por ser parte de un género que se le considera menor como es el terror. Ya cambiando de década y también de milenio, el célebre autor se centró más en La Torre Oscura, llegando a publicar los últimos 3 tomos de esta saga que finaliza con un total de 7 libros, aunque a futuro sacaría un 8º libro que cuenta como un libro que está en el medio de la saga, finalizando así su propia saga de fantasía, sueño que el propio King tuvo por muchos años. También a lo largo de esta década publicaría libros de gran renombre, destacando principalmente 2. La historia de Lizzie. Nuevamente tenemos a un escritor como uno de los personajes clave de la historia en el año 2006, pero el personaje central es Lizzie, una mujer que pierde a su marido, Scott, que es un célebre escritor, y que deberá aprender a recomponerse a sí misma. Es un libro que sí es tétrico por momentos y tiene muchos elementos sobrenaturales, pero nada tiene que ver con ese terror clásico de King. En el año 2009 publicaría Under the Dome, o La Cúpula, un libro que sigue a un pueblo que un día queda atrapado bajo un domo invisible. Otro de los libros más famosos del autor,
que tuvo una serie de televisión que, si bien fue cancelada, duró 3 temporadas, y uno de los libros más largos hasta la fecha, y el cual realiza equilibrio entre decenas de personajes a lo largo del mismo. En los últimos años, King ha jugado un poco con su estilo. Ya no es un autor que solo escribe libros con objetos embrujados o un personaje con poderes. Sí, pueden ser elementos clave en sus obras, pero su narrativa ha cambiado y variado bastante con el pasar de los años. Por ejemplo, ha sacado la trilogía de Mr. Mercedes, que si bien el tercer libro tiene elementos sobrenaturales, los primeros dos son novelas de misterios policiales clásicos de la vieja escuela, donde hay un asesino a atrapar. Después, 22 del 11 del 63, que es mi libro favorito del autor, que sigue la historia de un hombre que viaja al pasado con el objetivo de evitar el asesinato de Kennedy. Una novela que en sus 800 páginas explora el romance por momentos, explora el terror por otras, el misterio por otras. Para mí, su obra más completa hasta la fecha. Y eso que, viviendo en Uruguay, soy totalmente ajeno a lo que es la historia de Estados Unidos y a la política de pero la verdad que es excelente libro. También ha publicado Elevación, que es la historia de un hombre en un pueblo que comienza a perder peso repentinamente, aunque su aspecto se mantiene igual. Es imposible nombrar aquí todas las novelas que King ha publicado, guiones que ha trabajado, colaboraciones que ha hecho, libros bajo seudónimo, porque tiene una vida dedicada a la literatura. Yo a la fecha tengo en mi biblioteca personal, que dicho sea de paso voy a hacer un video sobre mi biblioteca mostrando mis libros dentro de poco, pero yo a la fecha tengo en mi biblioteca 31 de sus libros y no pienso parar. Quiero leer lo más que pueda del autor, y que es un hombre que le ha dado mucho a la literatura y se merece un lugar de respeto a la historia. Así que este ha sido mi especial de Halloween dedicado a quien para mí es el maestro del terror. Me encantaría que me dejaras abajo un top 5 o un top 3 de libros de Stephen King. Y ahí, si yo lo leí o no, podemos ir debatiendo a ver qué nos parecen entre los dos. Yo te dejo los 3 míos. It, El Resplandor y 22 del 11 del 63. Son mis 3 libros favoritos. Los 3 lo he leído más de una vez. 22 del 11 del 73 tiene una serie que es espectacular. El Resplandor tiene una película que es mi película de terror favorita. Y It tiene también 2 películas. Tiene 3. Una película de los 90 que fue bastante popular. Si bien era mala, también se ha convertido en una película de culto, pero tiene 2 adaptaciones dirigidas por Andy Muschietti que en su conjunto funcionan como la adaptación del libro y está muy buena también. Así que déjame abajo tu top 3 o top 5 de libros de Stephen King. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video, adiós.